El tren fantasma nazi. El convoy perdido bajo las montañas de Polonia. Hay sonidos que no pertenecen al presente. Ecos que emergen de la tierra cuando el viento sopla en la dirección correcta. En las colinas de Wałbrzych, en el suroeste de Polonia, algunos juran escuchar cada cierto tiempo el rugido de una locomotora invisible. Un tren que nadie ha visto. Un convoy nazi que, según la leyenda, transportaba toneladas de oro, joyas, documentos y arte robado durante la Segunda Guerra Mundial. Un tren que partió y jamás llegó a su destino. Su historia parece una fábula inventada por la codicia, pero los documentos, los túneles y los silencios que lo rodean, siguen ahí, esperando ser descifrados. Primavera de 1945. El Tercer Reich se derrumba. Las tropas soviéticas avanzan hacia Berlín, y cada ciudad alemana se convierte en un escenario de huida y destrucción. En la región de Silesia, bajo el control nazi desde 1939, una orden secreta se emite desde Berlín: proteger los bienes culturales del Reich. Evacuar los tesoros hacia el oeste. Miles de vagones ferroviarios cargan arte, oro y reliquias. Uno de esos trenes, según varios testimonios, parte de Breslavia, hoy Wrocław, el 2 de mayo de 1945. Se dirige hacia las montañas de los Sudetes, a un complejo subterráneo conocido como Proyecto Riese. El tren va custodiado por la Schutzstaffel, la SS. Su contenido, desconocido. Su destino final, perdido en algún punto entre Breslavia y Wałbrzych. El proyecto Riese era una red colosal de túneles, búnkeres y cámaras subterráneas excavadas por prisioneros de guerra bajo órdenes directas de Hitler. Nadie sabía con certeza para qué se construía. Algunos creían que sería un refugio final para el Führer. Otros, una fábrica secreta de armas. Pero lo que sí es cierto, es que, al terminar la guerra, muchos de esos túneles fueron sellados. Algunos, con explosivos. Otros, simplemente abandonados. Los habitantes de la zona contaban que, en los últimos días del conflicto, un tren blindado había llegado a las cercanías de Wałbrzych. Lo vieron entrar en la colina 65, y jamás volver a salir. Cuando los soviéticos ocuparon el territorio, acordonaron la zona durante semanas. Explosiones subterráneas fueron escuchadas durante la noche. Luego, todo quedó en silencio. Décadas después, en los años 70, los buscadores de tesoros comenzaron a interesarse por el rumor. Entre ellos, un ingeniero llamado Krzysztof Spakowski. Sus mediciones con radar de penetración terrestre mostraban anomalías, estructuras metálicas bajo el suelo, demasiado grandes para ser casualidad. Los lugareños hablaban de ecos, de vibraciones, de una energía extraña que emanaba desde las colinas. Para algunos, solo superstición. Para otros, una advertencia. En 2015, 70 años después del final de la guerra, dos cazadores de tesoros, Piotr Koper y Andreas Richter, anunciaron al mundo que habían hallado el tren. Imágenes del radar mostraban una forma alargada, perfectamente recta, enterrada bajo metros de roca. Los medios lo bautizaron de inmediato como el tren del oro nazi. Durante días, Polonia entera se detuvo. Las excavadoras llegaron. Los equipos de prensa también. Pero cuando la tierra fue removida, solo apareció piedra. Nada. Ni rieles, ni vagones, ni rastro alguno del convoy. Sin embargo, los documentos no mienten. En los registros ferroviarios de 1945 hay un vacío, un tren que salió de Breslavia el 2 de mayo, y nunca fue reportado en destino alguno. Su código, Transport 933. Un documento hallado en el castillo de Xias, la residencia donde el alto mando nazi planeaba su último refugio, menciona, prioridad máxima. Nivel 3. Cierre tras descarga. Pero el nivel 3 del castillo está sellado desde la guerra. Nadie ha logrado acceder.
Cada intento de excavación ha sido interrumpido por derrumbes repentinos. Como si la montaña misma se resistiera a ser abierta. Algunos sostienen que el tren fue enterrado deliberadamente por los nazis antes de rendirse. Otros creen que colapsó con los túneles tras una explosión soviética. Y hay quienes dicen que aún se mueve. En noches de tormenta, algunos habitantes afirman escuchar un rugido metálico subterráneo, como si un tren estuviera viajando muy por debajo de sus pies. Sin destino. Sin pasajeros. Sin tiempo. Los historiadores más escépticos afirman que el tren es una invención colectiva, una leyenda surgida del caos de la posguerra y amplificada por el deseo de encontrar el oro del Reich. Pero los mapas del proyecto Riese muestran más de 7 complejos subterráneos, algunos aún inexplorados. Y las mediciones realizadas entre 2015 y 2020 confirman cavidades artificiales de dimensiones ferroviarias, selladas con concreto armado. Quizá el tren sí existió, y simplemente duerme bajo capas de roca, intacto, atrapado en un limbo histórico que nadie ha querido romper. O tal vez solo fue una cortina de humo, una distracción creada por los propios nazis para desviar la atención del verdadero tesoro. Sea como fuere, el mito ha sobrevivido más que sus protagonistas. Hay misterios que resisten al paso del tiempo no porque oculten respuestas, sino porque nos recuerdan que el pasado sigue respirando bajo nosotros. Tal vez el tren fantasma nazi nunca existió. O tal vez sigue ahí, oculto en la oscuridad, esperando que alguien lo encuentre, o que jamás lo haga. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente? Déjamelo en los comentarios. Y si te apasionan los misterios reales que mezclan historia y leyenda, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo viaje al pasado.